Gracias. De nada. Ajá. Bueno, pues ya está. Vamos a comenzar entonces. Tenemos nuestra segunda sesión sobre Manuel Levinas y última sobre esta primer bloque, digamos que es de puros filósofos o pensadores judíos con este texto, ¿no? De Manuel Levinas. No, ¿cuál? Es la primera, perdón, es que, bueno, no importa, es la primera clase de de Levinas y vamos a comenzar con este librito que es Humanismo del otro hombre. Es un texto que me parece es un poco complicado porque ya pertenece al, digamos, es como de las obras de vejez de Manuel Levinas, entonces su pensamiento ya está, es un pensamiento completamente maduro, consolidado, que ha sido reflexionado durante muchísimo tiempo. Y entonces a eso hay que agregarle que, bueno, pues aquí Levinas eh, está hablando con un montón de pensadores, como seguramente se percataron. Entre ellos, pues está Heidegger, indudablemente uno de los pensadores que más influyen en la filosofía de Manuel Levinas es, eh, es Heidegger, él mismo lo dice en un montón de entrevistas. Pero no solo es Heidegger, evidentemente es este filósofo también judío, por cierto, que es Edmund Husserl. Entonces, hay que tomar en consideración, en un momento que comencemos con el análisis de los capítulos, que Levinas está haciendo fenomenología. Bueno, Emmanuel Levinas es es un pensador que nace más bien en Lituania, es lituano, entonces es un judío de Europa del Este. Levinas, como judío del Este, se ve, digamos, obligado como un montón de judíos en la época a viajar o a Francia o Alemania, que en la primera mitad del siglo pasado son los dos países que tienen las más grandes e importantes universidades de Europa y en gran medida pues del mundo entero, ¿no? Entonces, Levinas tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, una de ellas es que se hace, pues, es políglota, desde muy joven se hace políglota y eso le va a traer un montón de beneficios en su vida académica. Bueno, entonces, Levinas es un pensador que escribe, su lengua de producciones es el francés, pero él es de origen es lituano, ¿no? Bueno, entonces llega a Francia y estudia en la Universidad de Estrasburgo, eh, se forma en este movimiento, me parece que es el que domina todo el escenario intelectual en la primera mitad del siglo pasado en Francia y en Alemania, que es la fenomenología creada por Edmund Husserl. Y entonces Levinas estudia también en Alemania, y en Alemania estudia directamente, por ejemplo, con Heidegger, ¿no? Tiene la gran fortuna de estudiar directamente con Heidegger. Estemos o no de acuerdo con Heidegger, ya lo veremos en una semana, sobre todo por su nazismo, que creo es lo que a todo el mundo le resulta chocante. No cabe duda de que es un pensador enorme, enorme. Si ustedes le preguntan a un alemán quién es el mejor filósofo del siglo pasado, van a decir que es Heidegger, indudablemente, ¿no? Eh, la producción de Heidegger es francamente enorme. Todavía hoy en día hay una nueva edición de las obras completas y parece que podrían ser 130 tomos. O sea, es, es, es abismal, ¿no? Bueno, entonces Levinas, como la mayoría de los pensadores en aquella época, queda fascinado con Heidegger y la fenomenología de Husserl.
Entonces ya llevamos que es lituano, pero sabe francés, y si estudió en Alemania es porque sabe alemán. ¿Qué ventajas le trae cuando regresa de Alemania a Francia? Que perdón, que Levinas es quien introduce la obra de Husserl a Francia. Y entonces, eso es muy importante para entender el pensamiento de Levinas y por qué los dos grandes pensadores que están detrás de su filosofía son Husserl, la fenomenología husserliana, y Heidegger, específicamente de Heidegger, este gran libro publicado en 1927 que se llama Ser y Tiempo, ¿no? Ser y Tiempo, que es una obra muy complicada. ¿Por qué es muy complicada esta obra de 1927, Ser y Tiempo? Porque en ella encontramos fenomenología, que no es solo fenomenología husserliana. Aquí Heidegger ya se está separando del maestro. Ya había tenido contacto, por ejemplo, con Paul Natorp, que es muy popular entre nosotros los pedagogos, porque Natorp es el creador de la pedagogía social, ¿no? Que era director de la Escuela de Marburgo, donde llegó a estudiar Francisco Larroyo, y ya hablaremos de esas cosas. Entonces, Ser y Tiempo es un libro complicado porque hay fenomenología, porque hay hermenéutica y porque hay existencialismo. Todas esas tres corrientes, esas tres formas de hacer filosofía, están en ese solo libro. Y a eso hay que sumarle la propia escritura de Heidegger, ¿no? Que es muy oscura, sumamente oscura, todavía en esta época. Bueno, entonces, Levinas está entre, repito, la fenomenología propiamente husserliana, que encontramos en textos desde 1900, por ejemplo, como las investigaciones lógicas, hasta las meditaciones cartesianas, hasta fenomenología de la percepción de la conciencia, etcétera, ¿no? Y por otro lado, entonces, la obra de Heidegger, hasta Ser y Tiempo. Después de Ser y Tiempo, hay un giro en el pensamiento de Heidegger que se conoce así en alemán Kehre. Kehre sí quiere decir precisamente giro. Y el giro en ese pensamiento de Heidegger es que abandona en gran medida los postulados de ser y tiempo y se empieza a preocupar sobre todo por temas de estética. Entonces se empieza a trabajar el origen de la obra de arte, la poesía en Hölderlin, tiene un interés enorme sobre la pintura de Van Gogh. Entonces es muy clara el giro en el pensamiento heideggeriano desde la fenomenología, la hermenéutica y el existencialismo hacia la estética, ¿no? De plano se va hacia la estética Heidegger. Ese giro, el querre de Heidegger, ya no lo sigue del todo Levinas. La fascinación de Levinas por Heidegger está en ser y tiempo. Nótese que digo a propósito ser y tiempo y no el ser y el tiempo. Esa es la traducción que hizo Gauss para el Fondo de Cultura Económica y en realidad es problemático, ¿no? Heidegger no escribió el ser, él escribió Sein und Zeit, ser y tiempo. Bueno, pero nosotros tendremos una clase para Heidegger, entonces hasta ahí lo dejaré. Bueno, entonces Levinas, cuando Heidegger entra en 1933, es colocado por el régimen nacional socialista como rector de la Universidad de Heidelberg. Lo primero, digamos, de las primeras acciones que lleva a cabo Heidegger como rector de la Universidad de Heidelberg es correr a todos los maestros de ascendencia judía, por ejemplo, ¿no? Eh, Compañeros, Levinas no le va a perdonar a Heidegger la acción que tomó contra profesores judíos, entre ellos su propio mentor, que fuera otrora eh, Edmund Husserl, ¿no? Y con estudiantes, por ejemplo, como el propio Levinas, pero piensen también en su relación con Hannah Arendt, por ejemplo, con Hans Jonas y con otros filósofos judíos que ahora son muy importantes, sobre todo en el campo de la ética. Ujú. Bueno, él estuvo en un campo de concentración. Heidegger, ¿te refieres a Heidegger?
Si es Heidegger, no, ¿no? Evidentemente no pudo estar, él se la pasó bastante bien. Por lo, Levinas sí, y Sartre, por ejemplo, a Sartre también se lo llevaron a un campo de concentración, y se la pasaron bastante mal un montón de grandes pensadores, Levinas, Sartre, seguramente varios de ustedes ubican a Víctor Frank, que escribió este libro genial de El hombre en busca del sentido. Es un libro bellísimo, la verdad. Tiene libros mejores, pero ese es muy conocido. Tiene uno que se llama Del existencialismo a la logoterapia, también vale mucho la pena. Bueno, eh, pero entonces Levinas eh, se separa entonces cuando en el 33 sube Heidegger al rectorado de la Universidad de Heidelberg, toma toda esta medida con los profesores y estudiantes de ascendencia judía, gitanos u homosexuales, y entonces Levinas no le va a perdonar esto a Heidegger, ¿no? Aunque tiene un respeto por Ser y Tiempo, dice, ese libro es genial, pero pues Heidegger es dudoso lo que hace. Y hoy vamos a hablar al respecto, hoy y la clase próxima, de estas cosas. Va a estar un poco difícil por la parte de la fenomenología y sobre todo por algo cuando tengamos que hablar de metafísica. Bueno, si ustedes, vamos a ir al textito. Este libro que nosotros vamos a revisar hoy, El humanismo del otro hombre, es un texto que publicó Levinas en 1972. La fecha de publicación es muy importante por muchas cosas. En 1972 se publica otro gran libro, me parece un libro enorme, muy querido a mi corazón, que es el Antiedipo, escrito en conjunto por Guy Deleuze y por Félix Guattari, ¿no? Autores que nosotros vamos a revisar aquí en la clase. Entonces, por ejemplo, para que se den una idea, ahí a muy grandes rasgos, casi de manera vulgar, una de las tesis principales del libro es que el hombre es definido como una máquina deseante, ¿no? Entonces habla del hombre como máquina deseante y tomen en cuenta máquina, ¿no? Máquina deseante. Ahí está muy bien la presencia de Spinoza, no la de Lacan, que es a quien ataca precisamente este libro, a quien ataca es al psicoanálisis, ¿no? A cualquiera, lacaniano o freudiano, lo ataca. Bueno, en el 72, en el año que se publica esto de Levinas, se publica entonces el Antiedipo de Deleuze y Guattari, y solo 3 años después, en 1975, se publica este otro libro también bellísimo, que es Vigilar y Castigar, el nacimiento de la prisión de Michel Foucault. Esto es muy importante porque el segundo capítulo que ustedes les pedimos leyeran, que es el de Sin Identidad, ese capítulo que cierra este libro de Levinas, ataca a Foucault. Ajá, si a alguien está atacando Levinas en este capítulo, sin mencionarlo, es a Foucault. Se odiaban, ¿no? Se odiaban, eran así, ¿no? Pues bien sentidos, la verdad, Foucault y Levinas, más Foucault, la neta, hay que decirlo. En una ocasión les tocó, Levinas ya estaba sentado en el avión y Foucault entró, lo vio y pidió que lo bajaran, porque él no iba a viajar en el mismo avión que Levinas. Que mamón, la neta, Foucault. Está en la biografía que hizo Didier Eribon, pero parece que se odiaban. Ya conforme avance el curso se van a dar cuenta por qué. Emmanuel Levinas es un esencialista. Escribe yo con mayúscula. Si se dan cuenta, escribe otro con mayúscula y otro con minúscula, porque el otro con mayúscula es Dios. Entonces, cree en una esencia de la persona. Solo su libro se llama Humanismo. Bueno, unos años antes había matado al hombre, ¿se acuerdan? Bueno, y si no les platico, en Las Palabras y las Cosas, que apareció en 1966, sí, solo unos años antes de esto. El último capítulo de Las Palabras y las Cosas se llama El sueño antropológico. En ese capítulo, Foucault, en el sueño antropológico, último capítulo de Las Palabras y las Cosas, había dicho que así como había aparecido el hombre, había muerto.
Si Nietzsche había matado a Dios, nuestra época tenía que matar al hombre. Entonces, pues esas cosas de que el hombre tiene que morir eran francamente alarmantes para alguien como Levinas, que cree precisamente en lo contrario. No podemos matar al hombre, no podemos matar al humanismo, porque en ello está Dios. Entonces, están en la, son antinomias, ¿no? Son posturas completamente opuestas. Bueno, eh, entonces para que nos demos una idea del contexto del texto. ¿Cuál es el contexto de este texto? Eh, la arqueología de Foucault, por ejemplo, ya está haciendo genealogía. Foucault, precisamente en el 73, Foucault hace un viaje a Brasil, ¿no? Tenemos esas conferencias de cuando viaja a Brasil, Foucault. Están los libros de Deleuze y de Guattari. Por ejemplo, de quienes otros principales intelectuales, pues está Derrida, que ya en 1967 había escrito un libro en el que criticaba a Levinas, por ejemplo, criticaba a su propio maestro Foucault. Foucault fue maestro de Derrida. Se llama La escritura y la diferencia, ¿no? Y entonces ya Derrida en el 67, o sea, ya 5 años antes, escribía sobre la famosa diferencia y la deconstrucción, ¿no? Entonces Derrida ya habla de la diferencia y la deconstrucción. Foucault ya va a hablar de vigilar y castigar, y esta idea del panóptico tan popular, Deleuze y Guattari, del hombre como máquina deseante. Lyotard, Jean-François Lyotard, ya había escrito y publicado la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Etcétera. Los franceses en esta época están escribiendo ríos de tinta. Bueno, vamos a empezar con el parágrafo 1, que está en la página 84. ¿Alguien de ustedes que tenga el texto podría comenzar a leer así desde el parágrafo 1? ¿El de humanismo y anarquía, profe? Ajá, exactamente. Así que yo lo leo. Por favor. La crisis del humanismo en nuestra época tiene sin duda su origen en la experiencia de la ineficacia humana que acusa la abundancia del par y la extensión de nuestras ambiciones. En el mundo donde las cosas están en su lugar, donde los ojos, la mano y el pie saben encontrarlas, donde la ciencia prolonga la topografía de la percepción y de la praxis, aunque transfiere su espacio en los lugares donde se alojan las ciudades y los campos que los humanos habitan, al mismo tiempo que se ordenan, según diversos conjuntos entre los entes, en toda esta realidad al derecho, al contrasentido de vastas empresas frustradas en las que política y técnica concluyen en la negación de los proyectos que las conducen, enseña la inconsciencia del hombre. Bien, ahí Los podríamos muertos. hacer una pequeña pausa. Gracias. Lo primero con lo que inicia Levinas, dice la crisis del humanismo en nuestra época. Vamos a ir rescatando entonces ideas. La primera es que, a juicio de Levinas, en nuestra época hay una crisis, y la crisis es del humanismo. ¿Qué quiere decir humanismo? No solo el conjunto, digamos, la suma de cada uno de los individuos que conforman, digamos, todos los humanos, sino aquello que nos hace ser humanos. Es decir, que la crisis está necesaria y casi que a priori los podemos llamar humanos. Ahora, esta crisis del humanismo, ¿en qué está, o digamos, cuáles son algunas de las causas que nos llevan a estar en una crisis en nuestra época, en la nuestra? Cuando digo nuestra, me refiero a la de ustedes y a la mía, que evidentemente estamos en una crisis. Vivimos en una crisis del humanismo, y en ese sentido tiene toda la razón Levinas. Ajá. Los feminicidios,
por ejemplo, los infanticidios. En realidad me parece que cualquier condición de desaparición forzada, por ejemplo, de un modo de vida sumamente absurdo, o me refiero al modo de vida burgués, que con su modo de vida orilla a que otras personas se tengan que suicidar, por ejemplo, y que eso es una realidad. Eso también es una crisis de nuestra época. ¿Qué también es crisis de nuestra época? Que haya niños durmiendo en la calle, que vivan debajo de las alcantarillas, mujeres orilladas a la prostitución, niños que tengan que abandonar la escuela no porque no les guste, sino porque tienen que trabajar, etcétera. Creo que comprendemos bastante bien lo que está pasando. El racismo de ultraderecha cada vez más presente, no solo en Latinoamérica, sino en Europa y en Estados Unidos, que es de lo que más nos enteramos. Sí, aunque hay ciertos triunfos o aparentes triunfos, como puede ser lo de Chile, etcétera. De mencionar algo tan pequeñito o tan cercano, no pequeño no es la palabra, perdón, sino tan cercano a nosotros como las desapariciones forzadas a estudiantes, a mujeres, la prostitución forzada, etcétera, etcétera, a política internacional, porque lo dice Levinas. En toda esta realidad al derecho, el contrasentido de vastas empresas frustradas en las que política y técnica concluyen en la negación de los proyectos que las conducen. Es decir, que a juicio de Levinas, y por cierto muy cerca del pensamiento de Heidegger en Ser y Tiempo, es la política internacional que es una política bélica y el uso o mal uso de la técnica las que niegan al ser humano en tanto proyecto. Esa palabra también no es de Levinas, es de Sartre. Sartre en este libro que se llama El ser y la nada, no dice hombre o sujeto, o dice el hombre es un proyecto. Entonces, los proyectos que somos cada uno de nosotros en términos ontológicos se ven frustrados o cancelados por la política internacional, que es una política internacional bélica, es decir, de guerra, y por la técnica. En nuestra época, el uso del Facebook, de WhatsAppear, del Instagram, de todas estas madres, nos lleva a algo que menciona Levinas de manera muy clara, a la desesencialización de los humanos. Desesencialización, desubstancialización. Sí, entonces, otra manera de decir que la política internacional bélica y el mal uso de la técnica cancelan los proyectos y el proyecto cada uno de nosotros es como posibilidad abierta al ser, ahí está todo Heidegger. Otra forma de decir hombres, posibilidad abierta al ser. Pero esta posibilidad se cancela o nos la cancela la política internacional bélica, la guerra. La guerra te cancela toda posibilidad de que seas en tanto proyecto, en un proyecto que se autodetermina a sí mismo. En ese sentido, el hombre, si es un proyecto que se autodetermina a sí mismo, el hombre es ontogénesis. Ontos, ser. Génesis, lo que llega a ser. Es decir, el hombre podría ser responsable de ser lo que él deseara. El ser como proyecto. Pero el ser como proyecto no se da por la política y por la técnica. Estar todo el día así, ¿no? Pegado al celular, whatsappeando, te desustancializa en términos levinasianos, ¿no? Desustancializa, te desencializa. Yo debo tener aquí a la mano este librito. A ver, comenzamos con las sugerencias. Aquí está. Debe estar en PDF, Lore. Es de Giorgio Agamben, que es uno de los grandes hoy en día vivos, ¿no? De los italianos. Se llama ¿Qué es un dispositivo? Esta cosa que yo estoy usando, la tableta, es un dispositivo, ¿no? Por ejemplo, mi celular es un dispositivo, pero la universidad también es un dispositivo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, dispositivos son un montón de cosas y Agamben se detiene a revisar qué son todos estos dispositivos y cómo afectan a la construcción de subjetividades hoy en día. Y a la Constitución, ¿no? Digamos, cómo nos desubjetivan y nos resubjetivan en términos de Agamben, porque está pensando de la mano con Foucault y con Walter Benjamin.
Pero entonces, ya Heidegger, en un texto que se llama La pregunta por la técnica, había señalado o nos había señalado que la técnica nos termina mecanizando, nos termina desustancializando, nos termina deshumanizando. Esas son las tres. La técnica y ética internacional, que es una política bélica, desencializa, desustancializa y deshumaniza. Es decir, que nos aleja de lo que realmente somos, humanos, no hombres, sino humanos, en sus acciones, en la ética. La filosofía o el pensamiento para Levinas es ética, no es metafísica. Y ese probablemente sea la mejor forma de marcar la distancia entre Heidegger y Levinas. Heidegger se pregunta por el ser, por ejemplo, ¿no? Siempre está diciendo, es que el ser, ¿y cuál es el ser? ¿Y cuál es el ser que pregunta por el ser? ¿Y cómo olvidamos hacer la pregunta por el ser? Etcétera. Levinas dice, ¿no te has dado cuenta que sustancializaste, bueno, hiciste una sustancia del ser? El ser. Ser, si lo escuchan ustedes, no es un sustantivo. Ser es un verbo. Y si es verbo, es acción. Entonces, el ser es ética, no metafísica. La filosofía, el pensamiento se resuelve en una ética, no en metafísica. Es decir, no hay que estar contemplando o especulando como Heidegger, no sé, Platón o Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, las medievales, Schelling, Hegel, etcétera. Pura metafísica y es pura filosofía especulativa. Ser es, y hacia allá tendremos que terminar hoy. Bueno, eso me parece que es lo principal en este apartado, en este apartado 1. Y me gustaría, perdón, pero que avanzáramos hasta el parágrafo 2, que está en la página 93. De esto primero, ¿alguien tiene algo que comentar, preguntar, compartir con todos los demás sobre la crisis de nuestra época en el humanismo que tiene su base en la política y la técnica? Yo, profesor, ¿puedo participar? Claro que sí, adelante. Nos había comentado, creo que hace una clase o dos, que nos comentaba que Sánchez Vázquez tenía algo de ética, ¿no? Entonces a mí me lo prestaron y estaba leyendo la introducción. Y, por ejemplo, decía que cuando el hombre se pregunta en situaciones concretas es una práctica moral, pero cuando se pregunta acerca del bien mayor o del bien, que es el bien, ya es ética. Y, por ejemplo, Levinas está diciendo que el ser es acción, ¿no? Entonces, mi pregunta sería como de, ¿qué implicaciones tiene tanto en la ética como la moral que una sea metafísica y otra práctica? Pero así como a grandes rasgos. Sí, esa es una buena pregunta. ¿Sabes por qué Sánchez Vázquez evidentemente es sabido por casi todos, es marxista, ¿no? Es marxista, no hay más con Sánchez Vázquez. Su ética es una ética marxista. Su estética es una estética marxista y así todo el pensamiento de Sánchez Vázquez en lo que haya escrito está inspirado en la filosofía marxista. Y digo bien marxista porque no es como, o sea, digamos, siempre estuvo pensando directamente en los textos de Marx, no, a diferencia de otros que, digamos, dicen que hacen marxismo, pero hacen el marxismo de Lenin en Marx. La diferencia está en que Levinas cree que si el ser es acción y no un sustantivo para que se sustancializa, no hay que esperar a tener cierta formación para actuar como se tiene que actuar. Ahora, actuar como se tiene que actuar se separa
del imperativo categórico kantiano, ¿no? Que es actúa de tal manera que veas al otro siempre como fin y nunca como medio. Y entonces este imperativo categórico siempre es puro y es a priori. Independientemente de la acción, tú ya sabes qué tienes que hacer. Independientemente de la experiencia posible, uno ya sabe cómo actuar. Levinas no cree ni en una ética, digamos, de corte marxista, ni en una ética kantiana. Precisamente la categoría que va a modular la ética de Levinas es el rostro. Es el rostro del otro. Son esas dos categorías, ¿no? El rostro y el otro. Y entonces ahí se separa completamente y habría que ver si no supera una moral o una ética de corte marxista, porque pues Levinas no está pensando para nada en términos de clase. Dios se manifiesta a todos y de hecho, mejor, sea a través de todos, del rostro de cualquiera. No creo que en ese sentido se separaría. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito y esa es la clave para entender la filosofía ética de Levinas, la noción de rostro y el otro. No sé si alguien más o tú mismo, Víctor, quiere decir algo. Yo sí tengo una duda, profe. Es que al Ajá. principio empieza hablando mucho como, bueno, no mucho, pero menciona el cogito de Descartes. Y yo no sé si no entendí si le estaba tirando o estaba como apoyándose de él, porque de alguna manera a lo mejor el yo de Descartes pues no es el otro, ¿no? Entonces ahí ya no entendí a qué era lo que, por qué lo retomaba, por qué lo... Sí. Interesante. Lo que pasa es que en el cogito, déjame ver si encuentro la página, es que René Descartes lo que hace en ese texto que se llama El discurso del método, primero y después las meditaciones metafísicas, en las que se explica, en las que responde a las objeciones al discurso del método, es que, el contexto no está aquí, pero qué bueno que lo dices. Descartes, en las meditaciones metafísicas, cree que demuestra que se dio la geometría analítica, que de hecho es invención del propio Descartes, ¿no? La geometría analítica. Entonces, este Descartes lo que dice es que parte de la duda de todo, siempre está dudando de todo Descartes, de lo que le dicen sus papás, de lo que le dicen los maestros, de lo que le dice la iglesia, de lo que le dice el Estado, pero se da cuenta de que hay algo de lo que no puede dudar, y es de que está dudando. Ajá, entonces la duda lo lleva a una certeza, que es el tema en epistemología de Descartes. ¿Cómo es que si parte de la duda puede llegar a una verdad? Pues la verdad ya la tenía ahí, y es que para dudar tiene que existir. Dudo, pienso, luego existo. Si no existiera, no pudiera dudar, entonces porque existe duda. Ya llega a una verdad, ¿te das cuenta? Y una verdad evidente solo por la razón, no necesita de los sentidos para crear conocimiento. Entonces, se pregunta si Dios se nos puede dar de la misma manera, solo por la propia razón. Y la respuesta de Descartes es que sí, pero se avanza Descartes en la propia duda, que es la duda metódica, y dice, bueno, pero si Dios es perfecto, y nosotros podemos pensar en Dios, ahí hay un error. Dios es perfecto por un lado, el hombre es imperfecto, porque tenemos cuerpo, Dios es puro espíritu, el cuerpo es fuente de engaños. Entonces, nuestra imperfección como humanos viene de nuestra corporalidad o la res extensa en términos cartesianos. Dios es perfecto, carece de corporalidad. El hombre es imperfecto, tiene res extensa o corporalidad. Ahora, eh, si nosotros somos imperfectos,
¿cómo es que tenemos una idea perfecta, que es la de Dios? Y por otro lado, si Dios es perfecto y piensa en nosotros, tendría la idea de imperfección, ya no sería perfecto, es decir, ya no sería Dios. Allí alguien se está engañando, o nosotros con la idea de Dios, o ese Dios en realidad no es tan perfecto, puesto que si piensa en nosotros, pensaría la imperfección. Si Dios, que es pensamiento, piensa la imperfección, ya no es perfecto, es decir, ya no es Dios. Entonces, o Dios no es perfecto, como nos han dicho, o nosotros nos hemos creado una idea falsa de Dios. Hasta ahí me parece genial el razonamiento de Descartes, pero ¿qué hace? Acuérdate que estaba la Inquisición y quemaba a la gente, quemaba a Giordano Bruno. Precisamente Descartes, para no ser quemado, dice, pues es muy fácil. Si nosotros tenemos la idea de Dios perfectos, es porque Dios la puso en cada uno de nosotros. Es decir, Dios puso su idea de Él en cada uno de nosotros. Y esa es la salida de Descartes, en serio. Esa es su respuesta. Si nosotros somos imperfectos, pero pensamos a Dios, es porque Dios quiso que así fuera. Él mismo puso su idea perfecta. Pues toda la historia de la filosofía después de eso se lo ha acabado, ¿no? Ahora sabemos que el último libro que escribió Descartes se iba a llamar Ética, y que lo escribió, y que lo llevaba precisamente a la imprenta, y en el camino a la imprenta se enteró del castigo que le impuso la Santa Inquisición a Galileo, y él mismo quemó su libro. No sabemos qué decía la Ética de Descartes, ¿no? Ahora, ¿por qué a Levinas le interesa Descartes? Porque a juicio de Levinas, Descartes ha sido el primero que se ha encontrado como ser, como sujeto racional, animal o animal racional, racionales, que se ha enfrentado a la cuestión de Dios, ¿no? Es como si Dios ya estuviera en nosotros, y eso es lo que le interesa a Levinas, que para adelantarlo, sí, Dios ya está en cada uno de nosotros, es una presencia que aunque no la vemos, ahí está. Precisamente se trata de cómo visibilizar a Dios, y visibilizamos a Dios en nuestros actos, porque Dios es representable. Dios no murió a los 33 años con una corona de espinas. Dios no lo podemos ver en una cruz. Dios no lo podemos ver en las caídas, ¿no? Por ejemplo, en el Vía Crucis. Dios se ve en nuestros actos y nada más. Bueno, entonces vamos a avanzar ese apartado 2. Pero hazlo rápido. ¿Perdón? Yo tengo, bueno, un comentario hacia lo que dijo Yair. Es que, bueno, también lo estaba viendo como desde el lado de que, bueno, a Levinas sí le interesaba de Descartes por ese lado de Dios, pero también creo que sí es como tirarle un poco a su teoría de el cogito, porque pues digamos que para Descartes es un yo, pero ese yo es como igual en todo. Entonces, o sea, mi yo es como muy encerrado, pues, y entonces solo me puedo preocupar por mi yo y no por el otro. Y creo que en ese sentido, Levinas está diciendo que también existe el otro que no es un yo, pero que quizás también tiene un yo que no es como mi yo, más o menos. Y ya. Y justo por eso lo preguntaba, porque estaba leyendo las dos, porque también estaba medio difícil este texto. Entonces, que pensar en otro yo implica, bueno, es como una respuesta, y esto ya, pero ya va más como al pensamiento de Levinas, pero decía que muchas veces pensamos en el otro, pero desde nuestra perspectiva, o sea, como viendo igual. Entonces, de alteridad, como le decía Levinas, por eso yo decía, ¿le tira o Sí, no sé si alguien más tiene algo sobre esto mismo.
Miren, si quieren podemos ir a la página 97. Vamos a estar en la 97, 98, 99. Pero bueno, en la 97, ya al inicio dice Levinas, la cuarta línea. Pero el yo puede ser cuestionado por el otro de una manera excepcional. Yo de verdad quiero que distingan cuando escribe yo con mayúscula, otro con mayúscula y las mismas palabras con minúsculas. Voy a escribir aquí en el chat, por ejemplo, y una forma de escribir el otro en francés es esta, ¿no? Y otra forma de escribirlo es esta. O sea, uno es l'autre y el otro es l'autrui. El primero es otro. Así. Y l'autrui es otro. Así. Uno es con minúscula y otro es con mayúscula. Y entonces sí hay una diferencia para cuando Levinas escribe con minúscula o con mayúscula. Dice, el yo puede ser cuestionado por el otro de una manera excepcional, no a la manera de un obstáculo al que siempre puede medir, ni como la muerte que él mismo puede darse. El yo puede ser acusado, a pesar de su inocencia, por la violencia, pero también a pesar de la separación en la que lo dejan el exclusivismo y la insularidad de lo psíquico, por el otro que, como tal, sin embargo, lo obsesiona y que próximo o lejano le imputa una responsabilidad irrecusable como un traumatismo, responsabilidad que no ha elegido, pero a la cual no puede sustraerse, cerrándose en sí mismo. El encuentro entre el yo y el otro consiste en que una vez dado ese encuentro, uno no se puede desentender, perdón por la palabra, no es la mejor, pero uno no se puede desentender del otro. Bueno, no uno, el yo no se puede desentender del otro. Ese es el, digamos, el encuentro entre el yo y el otro es precisamente ético. Esta responsabilidad que tiene el yo por el otro, sea cercano o lejano, no es elegida. Esa responsabilidad ya es de suyo. Nosotros no podemos elegir o no elegir ser responsable por el otro. El otro, en tanto otro, ya es mi responsabilidad. Y lo que me parece aquí importante es que dice el otro cercano o lejano. Dice próximo o lejano. Si a próximo le quitamos la X, le ponemos la J del prójimo. Y ese es el chiste. Dentro de 8 días vamos a hablar de eso. El prójimo, en el sentido bíblico, es mi responsabilidad. Y yo no puedo elegir ser o no responsable del otro. En tanto otro, yo ya soy responsable de él. Entonces, ¿soy yo responsable? Perdón, pero traigo muy presente el tema. ¿Soy responsable o no, como mexicano del Valle de México, de las muertes de los niños palestinos en manos de soldados israelitas? Para eliminar, yo soy responsable porque en tanto otro son mi responsabilidad de esos niños, por ejemplo. Soy responsable entonces de los chavitos que se monean en los semáforos de la Ciudad de México y viven en alcantarillas. Soy responsable en tanto otros y no puedo elegir no hacer responsable de ellos. Ese es el problema de la ética de Levinas entre el yo y el otro, que es sumamente fuerte y que yo no puedo, ¿cómo decirlo? Desentenderme, sí, no sé,
de esa responsabilidad. Esa responsabilidad frente al otro que ya me precede es Dios. Ajá, entonces digamos que lo voy a relacionar. El otro que, como tal, sin embargo, lo obsesione que próximo o lejano, le imputa una responsabilidad. Este es el tema, me parece más fuerte en el caso del otro, en Levinas, en que el solo rostro del otro ya me hace responsable de él. Es por el rostro del otro que se expresa Dios, y en ese sentido, mi acto ético, que consiste en hacerme responsable del otro, actualiza a Dios en el mundo, o lo manifiesta. Uh-huh. Dios es ética, digamos, ¿no? Irrecusable como un traumatismo. A ver, quítatelo. Responsabilidad que no ha elegido, pero a la cual no puede sustraerse. Y esto me parece esencial, porque normalmente si nosotros revisamos, pues así, manuales de ética, cosas por el estilo, seguramente van a decir que la ética consiste en la decisión. Tú eliges ser bueno o malo. Levinas dice, no digan patrañas, eso es basura. La verdadera ética es interesante porque la ética, aunque nosotros pensemos que la ética consiste en la elección, es en lo que menos consiste. La ética verdaderamente fuerte no implica elección, implica solo voluntad de hacerlo. No hay posibilidad de, o sea, por más que corras, no puedes dejar de ser responsable por el otro. ¿Qué consecuencias puede traer esto para la pedagogía contemporánea? ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué consecuencias puede traer para el pedagogo en formación, como ustedes y como yo, la ética levinasiana? No puedo dejar de ser responsable por el otro. ¿Por qué nosotros y nuestra época actual, con toda la crisis que tiene y que nosotros respiramos, olemos y afianzamos, de las cuales somos testigos, por qué sí podemos desviar la mirada del rostro del otro? ¿Por qué como pedagogos sí podemos hacer un montón de cosas que no serían éticas desde el punto de vista levinasiano? ¿Qué se les ocurre? Es decir, ¿por qué le volteamos la mirada al rostro del otro? Que nos obliga a descubrir nuestra propia susceptibilidad y hacerme responsable precisamente del otro. Es como si lo huyéramos a nuestra responsabilidad no adquirida como pedagogos. Ojo, la responsabilidad que tenemos con el otro no la adquirimos por estudiar humanidades, sino por ser seres humanos. Ya ser humano, ¿no? Ya te hace responsable de los demás, de tus prójimos, estén cerca o estén lejos, dice Levinas. Yo soy responsable de las muertes de Medio Oriente. Yo soy responsable de los niños de acá, etcétera, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? ¿Están o no están de acuerdo con lo que dice Levinas? ¿De verdad somos responsables de nuestros prójimos, de nuestros próximos y de nuestros lejanos? ¿Y no puedo elegir no ser responsable del otro? Pues yo diría que no es algo como especial, bueno, no creo que sea algo con lo que nacemos, pero no en el sentido como de esta idea muy católica sobre la culpa, más bien en contra de esa idea, como que creo que la responsabilidad justamente es algo que necesitamos tomar, o sea, no es algo que viene dentro de nuestra esencia, por así decirlo. Y justamente podemos tomar la decisión o no de hacer algo al respecto.
¿no? O sea, no sé si, no sé, como que esta idea sobre que la ética no implica decisión, sino que implica voluntad, como que me tiene un poco confundida, pero creo que no es que la responsabilidad sea inherente. Bien. ¿Alguien más? Sí, para Levinas, en lo que me gustaría de verdad, yo sé, hay un montón de gente que me gustaría muchísimo escuchar lo que opinan, pues vayan armando sus participaciones. Es que para Levinas, digamos, para Levinas, como es un pensador judío, no lo digo como si fuera algo objetable, o sea, sino como algo característico, es que él asume como que hay esencia. A mí también me cuesta en la manera personal, dejándome de lado como profesor, de manera personal, me cuesta mucho trabajo leerlo, porque pues yo soy fan de Nietzsche, de Montaigne, ¿no? De toda esta gente, pero como muchos, tuve una formación, estoy hablando de manera completamente personal, perdón, tuve un buen de años, pasé por formación, digamos, católica, y la verdad, y por mi propia experiencia de vida, me cuesta mucho trabajo pensar, por ejemplo, yo trabajé de niño y cargando así diablos, ¿no? Y todas esas cosas en los tianguis y todo eso. Y entonces, cómo la gente, por ejemplo, puede ver a un montón de niños y familias enteras sin comer y todo ese tipo de cosas, que de verdad las sufren en serio, o sea, en serio, no jugando, en serio, no tienen que comer y decidan voltearse a otro lado con unas tortotas así. Es problemático si rascamos en nuestra propia historia de vida y si si de verdad aprendemos a abrir los ojos, es la cuestión de la mirada, ¿sí lo ven? ¿Cómo se llama el libro o sea, qué es lo que le interesa a Foucault? La mirada, el panóptico es el que ve, cómo es una genealogía de la mirada, cómo es que el pedagogo ve el fenómeno educativo de una manera y no de otra, ¿no? O sea, cómo hay gente que sí puede ver al chavito, ¿no? Y entonces alza su mano y pide dinero mientras está boleando zapatos en el metro a las 11 de la noche, o viene descalzo vendiendo café de la Sierra Norte de Puebla, o está tocando el acordeón en el metro Valderas a las 10:30 con su mamá tirada a un lado, y tú de decidir deliberadamente, esta no es mi responsabilidad. Es complicado. ¿Quién es el mejor amigo de Levinas en esta época? Es Enrique Dussel. Y entonces por eso dice Dussel, nuestra responsabilidad, siguiendo a Levinas, son los pobres. No hay más. El prójimo, el otro del que habla Levinas en América Latina, es el pobre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, frente al pobre latinoamericano, difícilmente podríamos desviar la mirada y decir, bueno, es que no son mi responsabilidad, ¿no? Yo no podría decidir, no digo que sea tu postura ni mucho menos, pero sí la de mucha gente. Y abiertamente lo dicen, ¿no? Pues no, lo han escuchado, son pobres porque quieren. No, esta persona no ha leído nada de historia, ¿no? Quién sabe qué ve con sus ojos, porque no se trata, la elección, o sea, la pobreza no es de elección personal en absoluto, no en la que viven esas personas. Entonces, parece que ahí está la fenomenología, la conciencia que toma conciencia de ella misma. Probablemente en la fenomenología, entendida como la conciencia que se percibe a sí misma, se activa y dice, soy consciente, sí soy responsable de la pobreza del otro. Soy responsable en el sentido en que mi modo de vida orilla al otro a la pobreza. Vayan a Tlalpan, o sea, los carros que hay ahí y que haya niños que venden mazapanes y que venden toda una caja en un día ya lo hicieron, es absurdo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, probablemente entre la toma de conciencia de la fenomenología, entre el existencialismo de Heidegger y entre el pensamiento judío, Levinas tiene una fe, ahí está, ¿no? Una fe, una esperanza, caridad, que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, en que el hombre todavía puede preocuparse por el hombre
Y ahí ya la da la vuelta a Heidegger. Dice, no se trata de que el ser se pregunte por el ser, es de que el hombre se preocupe, no pregunte, se preocupe por el hombre. Y eso me parece completamente pedagógico, ¿no? Completamente pedagógico. La preocupación por el otro es pura pedagogía, ¿no? ¿Quién es el otro? Quien sea. Próximo o lejano, el otro es tu responsabilidad en tanto es ser humano, ¿no? No sé, pero ¿qué opinan ustedes? Lo que yo estoy, en lo que yo estoy de acuerdo contigo es que pues, es en el esencialismo, ¿no? En el esencialismo de Levinas y en cualquier esencialismo. Es decir, como si, porque de alguna manera estamos predeterminados y esa predeterminación me parece que es metafísica y entonces ahí dices, a ver, Levinas, como si hablas de esencialismo, pues esencialismo es metafísica, cualquiera lo sabe. Entonces, si dices que estamos predeterminados como seres humanos a ser responsable del otro y esta responsabilidad no es elegible, en realidad su ética parece que sí se sustenta en una metafísica, pero creo que eso también es una discusión de segundo grado, ¿no? Gracias, Sabina. No sé si alguien más sobre esta responsabilidad de la que no podemos sustraernos quiere decir algo al respecto. Yo, profe, yo quiero, ¿Sí? poniendo o siguiendo el ejemplo que nos daba, la semana pasada estábamos leyendo en otro seminario un texto que se llama Papas fritas baratas de Apple, creo que sí es de Apple. Y pues justamente mencionaba una anécdota en donde decía que en un país oriental llega una gran empresa de papas fritas, ¿no? A instalarse y pues despoja de tierras a los campesinos que vivían de ahí, que incluso habían existido antes, mucho antes de la existencia de esta gran empresa. Pero al llegar ahí, al despojarlos de las tierras, pues los mandan lejos, ¿no? Los excluyen de la sociedad. Entonces, es un texto que explica como la relación de sociedad y educación. Y pues entonces decía, esta es la relación de la sociedad con la educación, ¿no? Porque al venir a implantar una empresa transnacional de papas fritas baratas, destituyeron a toda mi gente de aquí y la que todavía sigue viviendo aquí, pues no tiene escuelas porque no se preocupan en formar escuelas. Entonces, decía, de cierta manera, juntándolo con la pedagogía crítica, decía, la gente de aquí o mi gente de aquí no tiene escuelas precisamente porque tú estás decidiendo seguir comprando papas fritas baratas. Y es una repercusión que, pues, que tenemos, ¿no? Nosotros no lo vemos, pero al seguir comprándole a estas empresas, vienen muchas repercusiones tras de ellos, ¿no? Y a lo mejor trayendo a colación algo más reciente, pues dentro de la filosofía o pensamiento de Levinas, no sé cómo decirlo, pues el cuidado del otro, ahorita con lo del coronavirus, ¿no? Porque simplemente veamos cuántos salen de fiesta y cuántos salen de aquí para allá sin cubrebocas, sin cuidarse, etcétera. Y repercute en todos, no es como que yo no me cuido y ya yo me voy a morir de algo, ¿no? Sino que repercute en una gran cadena social y como diría Levinas, una responsabilidad con el otro, ¿no? El no cuidarme en estos momentos. Y bueno, no sé. Muchas gracias, Yair. ¿Alguien más sobre esto mismo de la responsabilidad no elegible de Levinas con el otro? Vamos a avanzar un poquitito entonces a la página 99. Sí, página 99. Dice aquí Levinas, la indecibilidad de lo inefable se describe por lo preoriginal de la responsabilidad por los otros, por una responsabilidad anterior a todo compromiso libre, antes de describirse por su incapacidad de aparecer en lo dicho. ¿Qué quiere decir inefable? ¿Alguien sabe qué es eso de inefable?
es casi, casi como increíble, ¿no? O sea, que no lo puedes asumir o creer. Ajá. Sí, digamos que es tan eh, sorprendente, digamos, como utilizando tu palabra, que no se puede decir. Ujú. Digamos, eh, podemos decir, la experiencia estética es inefable, ¿sí? Como dice el profe Renato, de repente uno tiene experiencia estética, nada más le queda así impresionado, ¿no? Es sorprendente, como dice. Oye, pero ¿qué sentiste? No lo vas a poder decir. Entonces, la experiencia estética es inefable, ¿no? La experiencia mística es inefable. Las experiencias religiosas son inefables. Es decir, es algo que es tan sorprendente, como dices, que el lenguaje humano no lo puede decir. Entonces, por eso dice aquí la indecibilidad de lo inefable, es decir, que lo inefable no se puede decir, se describe por lo preoriginal de la responsabilidad por los otros. Es esta, es que aquí es donde nosotros probablemente podríamos no alcanzar a comprender del todo a Levinas como el misticismo judío de Buber, porque lo único que está diciendo Levinas es que probablemente no haya palabras para justificar, digamos, de alguna manera, esta responsabilidad por los otros. Y dice preoriginal, ¿no? Dice por una responsabilidad anterior a todo compromiso libre. Tú puedes hacerte responsable de cosas, por supuesto, pero la responsabilidad por los otros no es un compromiso que tú hagas, que uno deliberadamente firme como contrato o como acuerdo con los demás. No puedo firmar un contrato, un acuerdo para hacerme responsable por los demás. Ya lo eres, diría Levinas. Vas a cobrar por algo que ya hacías o por algo que ya tendrías que estar haciendo desde siempre, ¿no? Y ser responsable o estar al cuidado de los demás o del otro, mejor, ¿no? Más abajo en esta misma página dice, esta susceptibilidad, el sujeto es responsable de su incapaz de sustraerse a ella sin guardar la huella de su deserción. Es responsabilidad antes de ser intencionalidad. Me parece muy bien lo que dice aquí Levinas. La susceptibilidad en Levinas, porque aparece en este texto y en el que vamos a revisar dentro de 8 días, consiste en que solo ante la presencia del otro puedo descubrir mi propia susceptibilidad, es decir, de que me asumo como yo, pero este yo es otro frente a otro yo. Ajá. Entonces, solo en el encuentro, en la visión, literalmente en la visión entre un rostro, en la percepción de un rostro y otro, en sus ojos, en el rostro, o sea, lo que ve en el rostro del otro es a mí mismo. Y lo que encuentro es que me percibo a mí mismo como yo, pero solo en presencia del otro me doy cuenta de que yo es otro, de que yo también soy otro y de que también otros son responsables de mí. Ahora, si otros son responsables de mí, lo que tengo que hacer es ser responsable de mi responsabilidad que tengo con los otros. Digamos, ese es como un gran elemento ético, ¿no? Responsable de la responsabilidad congénita, no asumida, que tengo con todos los demás, con todos los otros. Por eso dice acá, ¿no? Incapaz de sustraerse a ella sin guardar la huella de su deserción. Entonces, este tema de la deserción está interesante porque o sea, sí existen en ese sentido las personas los yoes, y cuando alguien deja de ser responsable de los otros, ahí sí, por decisión propia, dice Levinas, eso va a dejar una huella en él, o una marca. Solo adelanto un poco lo de dentro de 8 días. ¿Quiénes son las personas, o quiénes creen ustedes que podrían ser las personas que se sustraen a su responsabilidad, a esta responsabilidad congénita, digamos, pues una responsabilidad ontológica, ¿no?
para Levinas es muy claro quiénes son los que se sustraen a ser responsables de su responsabilidad por el otro. Son los militares. Lo ven la guerra, ven. Regresamos al tema del inicio, al de la política bélica. Y precisamente como yo me hago responsable del otro hasta que se me presenta su rostro, el rostro vivo, que ya vamos a ver qué es el rostro, porque no es lo que ven en mí. Y si alguien dice, veo el rostro de Rodolfo, no están viendo mi rostro. Ven la superficie de Rodolfo, dice Levinas. Es un pensador esencialista. El otro no es esto. Pero quienes entienden que el rostro es esto, por ejemplo los militares, se lo cubren. Y entonces, como se cubren el rostro, ya no se reflejan en los ojos del otro y por eso pueden matarlo. Y esa es la idea de Levinas de por qué sí hay personas que deliberadamente se sustraen a su responsabilidad no adquirida con el otro. Es el militar, es el que puede, son los asesinos, es el que puede dar la muerte, como diría Derrida. Parece que el humanismo terminaría ahí, en dar la muerte al otro que soy yo. O sea, no solo lo estoy matando, me estoy matando en él, por decirlo de alguna manera. ¿Algo que decir al respecto? Me parece que es muy interesante en pedagogía, ¿no? O en lo que muchos llaman pedagogía contemporánea. Por decir algo, para despertar la inquietud en ustedes, estoy pensando en, pues, en los granaderos. Si ustedes alguna vez han estado en un enfrentamiento de este tipo, pues lo saben, y si no, pues lo han visto en las noticias. Ahora Chile le dio una lección muy cabrona a toda América, principalmente, desde los famosos pingüinos que iniciaron la revolución de los cuadernos, un movimiento muy interesante. El nombre que se dieron me parece genial, la revolución de los cuadernos, pero bueno, desde la revolución de los cuadernos, desde el rechazo al alza, del aumento al boleto estudiantil, etcétera, 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 hasta revocar completamente la constitución dejada por la dictadura de Pinochet, etcétera. Es una lección muy interesante. Se llenó nuestro arroz. Entonces todos seguramente vimos escenas donde los salen y se cubren el rostro y entonces pueden hacer lo que hacen, ¿no? ¿Cuántos estudiantes se quedaron sin ojos por los disparos? Nada más en Chile. Entonces, de hecho, resulta muy interesante que haya sido los ojos a donde dispararan. En el caso de Levinas, en el caso específico de Levinas, ¿no? Para no verse reflejado en el otro al que están matando. Si el que dispara se pudiera ver en los ojos del otro, en los ojos del que mata, pues se daría cuenta que él se reflejaría en los otros, se están matando a él. Esa es así de plano la tirada de Levinas. Cuando uno pongo algo que me tape la visión, que no me refleje mi rostro en el rostro del otro, puedo matar, dice Levinas. Es el rostro del otro lo que despierta mi propia susceptibilidad. Lo que, digamos, hace más explícita la relación ontológica preoriginaria que tengo con los demás. Ese en grupos de choque, ¿no? Por ejemplo, también me parece que podría ser un ejemplo. Los grupos de choque, piensen en las personas que han infiltrado, por ejemplo, en el sentido de que se presentan bajo otro rostro, etcétera. Parece que la función del rostro, hasta Giorgio Agamben, hasta este coreano muy famoso ahora que es Byung-Chul Han, este librito, se llama La Sociedad de la Transparencia, pues hablan sobre el rostro y cómo es en realidad la zona más desnuda y a la que más se le ejerce violencia. Está en todos lados, ¿no? ¿Quieren comentar algo al respecto o podemos avanzar?
Bueno, yo sí. Sí, adelante. Bueno, es que está bien cabrón eso que suena. Porque creo que el vivir bajo un modelo en donde podemos y no tenemos la necesidad social de ser empáticos, es cuando entendemos qué es lo que hay detrás de esos movimientos, y que el propio reflejo del rostro es el que nos da a tener esa visión de nosotros mismos. Y creo que a partir de la empatía y de la formación propia del ser es como se refleja esto. De hecho, al ejemplo que acaba de dar usted ahorita, hay una... Creo que salió en Netflix, hace un poquito salió un documental en Netflix que se llama El juicio de los 7 de Chicago. Está interesante porque justo habla de eso, de cómo a los líderes del movimiento juvenil del 68 en Estados Unidos se les juzga por hacer disturbios en la calle, y a algunos nada más se les juzga por su simple color de piel. Entonces, a partir de ello, pues da una explicación muy vasta, y creo que va muy acorde al ejemplo que acaba de mencionar. Sí, la tengo ya para ver esta que acabas de decir que está en Netflix. Rascándola hay cosas muy valiosas ahí, ¿no? Yo creo que es pura basura, pero es que me hace pensar un montón. Benjamín, si fuiste tú, ¿no? Sí. Sí, digamos, o sea, en la responsabilidad, en esto de verdad que tiene toda la razón lo que están diciendo, que como lo entendían los nahuas, de Inixtli y Yolot, educación es dar rostro, ¿no? Y ahora dice Levinas que es a partir del rostro del otro que yo me encuentro susceptible y me hago responsable del otro. Entonces, es responsabilidad total, decías un momento, una responsabilidad ontológica. ¿Qué enseñes? ¿Cómo lo enseñes? ¿Con qué pasión lo enseñes? ¿Con qué finalidad lo enseñes? Le está dando rostro al otro, ¿no? Pensemos entonces, por ejemplo, en la responsabilidad de los soldados nazis con las juventudes hitlerianas. Adoptaban un rostro, ¿no? Los chavitos de 10 años que ya tenían sus armas, tenían un rostro, el rostro del militar, por ejemplo. Uno sale a la calle y lee rostros, por ejemplo. Podemos adivinar profesiones por el rostro. Y de verdad, ahorita, terminando de dar clases con ustedes, doy clases para otra escuela, y vamos a revisar la antropología en sentido pragmático de Kant. Y precisamente porque ahorita que lo dijiste, me recordó este texto de Kant. El antropólogo lo que hace es juzgar el interior de las personas a partir del exterior. Lo que está diciendo, con otras palabras, si me lo permiten, pero lo que está diciendo Kant en este libro es que el antropólogo, que podríamos ser nosotros en ese sentido, es juzgamos a los otros, su interioridad o su carácter a partir de su exterior. Ese tiene la cara de ratero, no te acerques a él. Ya estoy juzgando su interioridad, su esencia, en el caso de Levinas, a partir del rostro. Estamos en una especie de antropología filosófica, ¿no? Y me parece completamente cierto. ¿Cómo formarme el rostro de pedagogo comprometido, responsable del rostro de los demás? ¿Cómo de alguna manera en nuestra época dar rostro a los demás en tanto pedagogo, ¿no? O en tanto educador, como se quieran nombrar a sí mismos? Entonces resulta que esta responsabilidad del otro o por el otro, una ya la tenemos, pero nosotros adquirimos otra deliberadamente, y es la de ser pedagogo. No sé si me voy a entender. Hay una responsabilidad a priori, que es de la que habla Levinas. Por el hecho de ser humano ya soy responsable de mi responsabilidad
para con el otro o hacia el otro. Pero nosotros como pedagogos adquirimos otra responsabilidad, una segunda naturaleza, diría Nietzsche, en la que también deliberadamente elijo ser responsable por el otro. Es como si fuéramos responsables por el otro dos veces, una por naturaleza o por esencia, en el caso de Levinas, y otra por decisión propia, que es la de ser pedagogía. Me parece que no puede ser pedagogo en el siglo XXI en México y no ser responsable por el otro. Sería una contradicción en su definición, sería una contradicción de sentidos. ¿Cómo ser pedagogo y no serme responsable de los demás? Pues valiente pedagogo, ¿no? Esa es mi postura, o esas cosas me lleva a pensar el texto, pues de Levinas, esto de Kant y toda esta gente, ¿no? Y parece que es cierto, ¿no? En el sentido, por lo menos, de que si no hay una responsabilidad esencializada, como en el caso de Levinas, si hay una adquirida, y nosotros lo hicimos por voluntad propia, de manera deliberada. Entonces, sea por esencia, sea por una responsabilidad adquirida de manera deliberada o por voluntad propia, no se puede hacer pedagogía en el siglo XXI sin hacerse responsable del otro. No sé qué pedagogía se estaría haciendo, ¿no? ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo usted sobre la responsabilidad de los pedagogos y pedagogas. Creo que justamente por esa cuestión es que creo que no todos somos responsables por ser seres humanos, porque creo que hay algunos que tomamos la decisión eh, de hacernos responsables de algunos problemas, o más bien responsables de buscar las soluciones a esos problemas, por lo menos dentro de la educación, hablando de la pedagogía, ¿no? Pero también hay muchos otros pedagogos que nos podemos encontrar dentro de la carrera que justamente no toman esa responsabilidad, que deciden no tomarla o piensan que no somos responsables dentro de la educación, que no somos figuras de responsabilidad. Entonces, justamente creo que la existencia misma y los eventos históricos que han sucedido a lo largo pues, de los humanos demuestran que no todo ser humano es responsable. Pero a la vez creo que ese puede ser el sentido de Levinas, y no sé, a lo mejor estoy mal, pero que justamente si no somos responsables, entonces en realidad no somos seres humanos. O sea, sí existimos y a lo mejor tenemos un cuerpo como tal, pero que no somos esta parte del humano, ¿no? Pues justamente del humanismo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Digamos, lo que me hiciste pensar es que precisamente, digamos, para Levinas el sello distintivo, la marca por la que podemos decir que somos humanos, es que podemos ser responsables. El que no es responsable, el que, digamos, puede tomar la decisión de no ser responsable del prójimo o de los otros o de los demás, en el caso de Levinas es un ser servil, es un esclavo. Es un esclavo de cualquier otra idea que digamos que pues, es más bien ideología, ¿no? Digamos una idea de supremacía, ¿no? Yo cómo voy a ayudar al otro, yo salí solo, en este mundo yo me hice solito. No, pues estás haciendo esclavo de eso porque prácticamente es imposible, ¿no? Digamos una idea que suena muy interesante y ahí como que te ayuda a pasar el rato en la soledad, pero no es algo en lo que por lo menos Levinas estaría de acuerdo. Y precisamente lo dice en el párrafo siguiente, tal cual. Dice Levinas, pero no poder sustraerse a la responsabilidad no es servidumbre.
¿En qué cosa esta pasividad coloca al sujeto más allá de lo libre y lo no libre? Digamos que es una paradoja, ¿no? ¿Cómo puedo ser libre, Levin, si no me puedo sustraer a la decisión de ser responsable de los demás? Entonces soy un ser servil de una decisión que me antecede, que es la de ser responsable por los demás por el hecho de existir, ¿no? De hecho, eso me haría humano, ¿no? Ser responsable de los demás, pero yo no decido eso, entonces no soy un ser servil de esa decisión, y Levinas dice más bien es todo lo contrario, te convertirías en un ser servil si no te haces responsable de los demás. ¿Por qué me convertiría en un ser servil si me sustraigo de la responsabilidad congénita, ontológica, que se portazo construye en conjunto? No es modo de entender. La libertad solo se conquista, solo llegamos a ella en tanto llegamos todos. La libertad, en sentido fuerte, no la experimenta una persona. ¿Cómo podría ser libre uno solo? Uno es libre con los demás. Ven, aquí está todo el pensamiento de Dussel, ¿no? En gran medida, el pensamiento de Dussel. Uno solo se libera con los demás. La libertad solo es susceptible de ser experimentada la libertad con los demás. Piensen en Freire, también en la pedagogía del oprimido, ¿no? Es un libro publicado y dedicado a los desarrapados del mundo. Así las primeras palabras de Freire son a los desarrapados del mundo. Bueno, porque esa libertad tan anhelada por el hombre en el siglo XX, en el que experimentamos 2 guerras mundiales en menos de 20 años, podría llevarnos a pensar que la libertad es una ficción, es una ilusión del hombre. Dice Levinas, es lo contrario, es a partir del rostro del otro que sí se puede materializar la libertad, pero la libertad no se da de manera aislada, se da siendo responsable de los demás y los demás siendo responsables de mí, y se entienden, ¿no? Como una especie de, pero digamos, una utopía en el buen sentido del término, ¿no? La libertad nuevamente no es metafísica, la libertad se consigue. Ese es el título de un libro, por cierto, de Levinas, Difícil Libertad. La libertad es difícil, pero es posible. Es posible si yo me hago responsable de los demás para que lleguemos a ella. Pero si yo más bien digo, yo no puedo ser, ¿por qué tendría que ser responsable de los demás? ¿No? Algunos de ustedes recordarán este texto que me gusta dar en textos plásticos, de Samuel Ramos, ¿no? El mexicano de la ciudad, por ejemplo. Está el mexicano de la ciudad, está el mexicano pelado y el mexicano burgués. Hablemos del mexicano de la ciudad. Yo ya tengo mi pantalla, yo ya tengo mi plaza, yo ya la libré del COVID, yo ya tengo para mis vacaciones, yo, etcétera, ¿no? Entonces, aparte son poquiteros, ya tienen su pantalla, ya tienen su plaza, listo, los demás que vean cómo le hacen. Ese no está contribuyendo a la realización de una libertad real para todos. Es decir, que el otro también pueda disfrutar de su propio tiempo para él, que pueda disfrutar de su comida, que pueda disfrutar de su educación, etcétera. Por eso me parece que no podemos, ¿cómo decirlo de la mejor manera? La crisis de nuestra época nos exige, y de frente, no voltearle el rostro al otro. La propia crisis de nuestra época obliga a no voltearle el rostro al otro, es decir, a no